aparece Miqueas, un profeta que más o menos es contemporáneo a Isaías, que es el profeta que más conocemos. Miqueas, él vivía en el reino del sur y él se levanta como profeta porque empieza a ver que hay una injusticia de parte de los líderes de Israel y de parte de los profetas de Israel. Los líderes de Israel seguían con estas actitudes más bien de abusar del pueblo, de cobrar impuestos de más, de hacer cosas que afectaban al pueblo, y los profetas se estaban corrompiendo. Lo que hacían los profetas es que según el dinero que recibían, es la promesa que ellos decían que venía de parte de Dios. Se los pongo de esta manera: es como si yo en este momento les digo, ¿quieren promesas de Dios? Pues de a 500 pesos cada uno. Y si traes tu voto, te hago un 20% de descuento, te lo dejo en 400. Eso era lo que sucedía. Los profetas estaban ya vendiendo las profecías. Y obviamente no eran profecías de parte de Dios. Obviamente no eran cosas que venían de parte de Dios, sino que ellos mismos vieron la necesidad que tenía el pueblo de escuchar la voz de Dios y empezaron a abusar de esa necesidad que ellos tenían. Miqueas se da cuenta de esto. Miqueas empieza a decirle al pueblo de Israel lo que va a suceder. Le dice a los líderes de Israel, le dicen: ¿saben qué? Si ustedes no se unen, si ustedes no hacen lo correcto, lo que va a suceder es que va a venir el pueblo de Asiria y los va a destruir. Y va a venir también Babilonia y los va a destruir. Prácticamente cosas que sucedieron. Prácticamente cosas que son reales y que hoy en día son reales. Es más, parte del conflicto que existe entre Palestina e Israel hoy en día está profetizado por Miqueas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Miqueas les dice esto. Les dice que necesitan cambiar, necesitan hacer cosas diferentes. Y creo que aquí lo que Miqueas quería hacer realmente era que el pueblo despertara, que los líderes despertaran, que se dieran cuenta de que se estaban alejando del propósito de Dios, que se estaban alejando de lo que Dios quería para ellos, que se estaban alejando de las promesas incluso que Dios tenía para ellos. Ahora, Miqueas trae este juicio, trae esta profecía que se cumple, pero también trae una palabra de esperanza para todo el pueblo de Dios. Y entre las palabras de esperanza, Miqueas, él profetiza que va a venir un rey que pertenece al linaje de Judá, que va a ser el rey de reyes, que va a venir a unificar toda la iglesia, no solamente de Israel, sino todo el mundo. Y prácticamente él estaba profetizando que Jesús iba a venir y iba a restituir todo lo que Asiria y Babilonia iban a destruir. Y no nada más eso, sino también empieza a profetizar que realmente hay una oportunidad de poder resurgir de todas estas cosas, porque pues de alguna forma de los errores se aprende, y el pueblo de Israel iba a aprender algo muy, muy, muy importante y muy, muy valioso. Ahora, esto no es lo que quería compartirte, pero quería darte este consejo, este contexto, para poder leerte ahora sí lo que dice Miqueas 6, versículos 6 al 8. ¿Qué dice Miqueas 6, versículos de 6 al 8? Dice: ustedes israelitas se defienden diciendo: Altísimo Dios y Rey nuestro, ¿cómo podemos presentarnos ante ti? Podemos ofrecerte terrenos de un año, pero no es eso lo que quieres. Podemos ofrecerte 1000 carneros o 10,000 litros de aceite, pero tampoco eso te agrada. Ni siquiera esperas como ofrenda al mayor de nuestros hijos en pago por nuestros pecados. Pero ya Dios les ha dicho, esto ya son palabras de Miqueas, pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Y después dice: es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Y aquí lo que está diciendo Miqueas, o lo que nos está escribiendo Miqueas, nos deja ver de manera general el gran problema del pueblo de Israel, el gran problema del reino de Israel, lo que los llevó a actuar de esa forma, lo que los llevó a corromperse, lo que los llevó a alejarse del pacto con Dios, lo que los llevó a alejarse del propósito de Dios. Aquí Miqueas nos está diciendo qué es lo que los llevó a eso, a pesar de que aparentemente ellos estaban haciendo lo que debían de hacer. O sea, ellos sabían cómo pedirle perdón a Dios.
Ellos sabían que presentando sacrificios podían recibir perdón de sus pecados. Ellos sabían la ley, ellos sabían absolutamente todo lo que iban a hacer. Ellos sabían las promesas, ellos sabían la historia, porque a ese punto el reino de Israel ya sabía la historia por la cual todos sus patriarcas pasaron para poder llegar a donde están, de cómo los sacó de Egipto, de cómo los liberó de plagas, de cómo los liberó de muchas cosas. A ese punto el pueblo de Israel ya sabía todo lo que Dios había hecho. Sin embargo, tenían un gran problema. Tenían un problema que los estaba alejando de Dios. Y ese problema se llama egoísmo. Ese problema se llama egoísmo. El problema realmente que tenía Israel es que empezaron a ser personas egoístas. Empezaron a ser personas que solo pensaban en sí. Personas que se sentían intocables. Algunos se acordaron de alguna canción de Intocable, ¿verdad? Pecadores. Personas que sentían que porque como eran el pueblo elegido de Dios, no les iba a pasar absolutamente nada. Dios estaba con ellos. Personas que pensaron que podían hacer las cosas diferentes a como Dios se las había pedido. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? El problema de esto es que muchos de nosotros tomamos esa actitud. Todos nosotros sabemos la historia de Jesús muriendo en la cruz por nosotros. Todos nosotros sabemos de qué es lo que Dios, de dónde es donde Dios nos sacó, de qué cosas fueron las que quitó de nuestras vidas. Todos sabemos muy bien las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. El problema es que tenemos al egoísmo como algo que nos está llevando a solamente pensar en nosotros, cuando el propósito de Dios y cuando todo lo que Dios nos pide se trata menos de nosotros y más de Él, o incluso más de las personas que nos rodean. Es interesante esto porque los líderes de Israel, los profetas, empezaron a ser egoístas. Yo no me imagino el punto en el que un profeta, yo imagino que este profeta, imagínense un profeta de esa época, un profeta que Dios lo llamó, venía a Panorama, imagínense, todo botándolo. ¿Quién va a ser el profeta corrupto del grupo A? Un profeta que Dios lo llamó y le dijo: tú vas a ser profeta. Y él dijo: amén. Y estaba bien entusiasmado porque Dios lo llamó. Y sabes que Dios lo empezaba a usar. Empezaba a profetizar. Empezaba realmente a ser usado por Dios. Pero llegó un punto en el que ese profeta descubrió que lo que Dios le había dado podía convertirse en una oportunidad para enriquecerse. Imagínense ese momento. Ese momento en el que probablemente llegó con alguien, estoy hablando de manera general, esto no está escrito en la Biblia, es algo que yo me imagino que pasó. Que llegó con alguien y le dijo: ¿sabes qué? El Señor dice que te arrepientas de tus pecados. Y ese alguien sacó un billete de 500 y dijo el profeta: ¿sabes qué? No es cierto. El Señor dice que estás bien, sigue adulterando. Yo no me imagino ese punto. ¿Sabes? El problema está en que nosotros nos sentimos intocables por pensar que tenemos un propósito en Dios o porque tenemos un llamado de Dios. Nos sentimos que ya la libramos. La cosa está es que si nosotros no vencemos al egoísmo, ese llamado o ese propósito se puede convertir en la forma en la que se corrompa nuestro corazón. Por eso es bien importante que nosotros no cometamos el error de los líderes de Israel y de los profetas, que nosotros podamos vencer al egoísmo, que nosotros podamos luchar contra este egoísmo del cual les estoy hablando. Se enfocaron tanto en ellos, los líderes de Israel y los profetas, en enriquecerse, en hacer, en distribuir las riquezas de forma equivocada. Se enfocaron tanto en hacer obras faraónicas para que todo el mundo se impresionara de lo que ellos estaban haciendo. Se enfocaron tanto en su egoísmo, en su egocentrismo, que se olvidaron de lo más importante del pueblo de Dios, que son las personas que pertenecían al pueblo de Dios. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en nosotros, en qué es lo que yo debo de hacer o debo dejar de hacer para beneficiarme a mí, para que Dios se agrade de mí, para yo cumplir su propósito, para recibir mi recompensa, mis promesas y mi llamado.
y no dimensionamos la forma en la que esta actitud atenta contra el mismo propósito y contra la misma relación que nosotros podemos tener con Dios. Chicos, no se asusten. Algunos tienen caras de regañados, así como tranquilos. Pero yo tengo que decirte esto. Tengo que decirte esto porque sí hay un peligro en el que nosotros podamos perder todo lo que recibimos de parte de Dios, en el que podamos perder todo ese proceso por el cual probablemente has estado pasando, solamente por no enfocarte en lo correcto, solamente por no vencer a ese egoísmo. Y lo vemos claramente en el versículo 6 y 7, porque de Miqueas 6, porque Miqueas menciona cosas que los israelitas pensaban que tenían que hacer para poder ser perdonados de sus pecados. Ellos decían: Dios, te ofrecemos todos nuestros terrenos, pero no es lo que quieres. Te ofrecemos 10,000 litros de aceite, pero no es lo que quieres. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Y ahí es donde Miqueas nos hace ver que los israelitas no querían solucionar las cosas de forma genuina. O sea, ellos querían hacer las cosas de una forma en la que te doy y me das. Si yo te doy esto, entonces perdóname. Si yo te doy esto, entonces líbrame de este ataque que me están profetizando. Y muchos de nosotros estamos así, solamente pensando en que le damos y Él nos tiene que dar. El egoísmo te lleva a ponerle precio a lo que es invaluable. El egoísmo te lleva a ponerle precio a lo que tiene un valor. Más bien, que no tiene valor no solamente porque no válgame la redundancia, sino porque es algo que no puedes calcular su precio. ¿Sabes? Algunos cristianos pagarían por su salvación si fuera posible. Es más, había no sé si sea verdad esa nota, porque de repente en internet hay muchas notas falsas, que había una iglesia que estaba vendiendo terrenos en el cielo. ¿Sí la vieron? De hecho, aquí tengo uno. No, es que no es. Algunos pagarían por borrar sus pecados. Si en este momento yo te digo, hay una manera en la que nos metemos en el sistema del cielo y borramos todos tus pecados, y te digo, vale 10,000 pesos, hay gente que los pagaría. Hay gente que pagaría por no enfrentar las consecuencias. O sea, imagínate, oye, cometiste un pecado. Es más, si tú sabes que cometiste un pecado y te dicen, oye, hay una forma en la que si pagas no vas a enfrentar las consecuencias de tus pecados, algunos de ustedes lo pagarían. ¿Sabes? No por juzgar sus corazones, simplemente porque nuestra naturaleza humana nos lleva a pensar de esa forma, nos lleva en ocasiones a actuar de esa forma, nos lleva a actuar de esa forma egoísta. Gente que pagaría por tener un propósito, por tener un llamado. Hay gente que pagaría por la eternidad. Pero solamente esa forma de pensar nace del egoísmo y le pone precio a lo que tiene un valor incalculable. ¿Saben? Por eso Jesús vino a cambiar un poco las reglas del juego, porque Jesús pagó por aquello a lo que nosotros le pondríamos precio. Jesús vino a morir y se sacrificó para que nosotros obtuviéramos por gracia aquello a lo que nosotros pagaríamos. Y sabes, esto nos debe llenar a nosotros de esperanza, pero también nos debe llevar a reflexionar en que debemos de ser cada vez personas menos egoístas, personas que nada más se centren en uno mismo y que no avancemos en lo que Dios quiere para nosotros. A través de su gracia no tenemos la necesidad de ser egoístas. Por la gracia no tenemos que acudir al egoísmo para sentirnos valorados. No tenemos que recurrir a este egoísmo para que haya un valor en nosotros.
Y esto es lo que más me impacta de todo. La religiosidad nace del egoísmo. Todas las actitudes religiosas que nosotros podamos tener nacen justamente del egoísmo. Nacen de solamente fijarnos en nosotros, de solamente solucionar nuestros problemas. Y nace del deseo del hombre de querer alcanzar a Dios con sus propias fuerzas. ¿Y sabes qué? Eso no funciona. La única forma de alcanzar a Dios es a través de Jesús. Y sabes, eso ya fue pagado. No, mira, te lo voy a decir de esta manera: no tienes razón para ser egoísta. No tienes ninguna razón para ser egoísta. Lo que la sociedad nos está diciendo es que seamos egoístas. Lo que nos está invitando es que seamos egoístas. Lo que nos está incitando es que seamos egoístas. Pero la actitud del reino en nuestras vidas debe ser no ser egoístas. Porque el egoísmo corrompe nuestro propósito. El egoísmo corrompe tu llamado. El egoísmo pone en peligro todo lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Porque en algún momento tú te vas a olvidar de lo que realmente es importante, de lo que realmente necesitas hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto del egoísmo con lo que Dios espera de nosotros? Porque ese era el título, ¿no? ¿Qué espera Dios de mí? Algo que Dios espera de nosotros es que seamos menos egoístas en nuestra forma de actuar, tanto en lo bueno como también en lo malo, en las cosas buenas o en las cosas malas. Y la realidad es que sí somos muy egoístas en cómo actuamos, incluso en cosas como cumplir el propósito, en cosas como el arrepentimiento. De pronto somos muy egoístas. Él no solamente espera que cumplas un propósito o que vivas en santidad. Él quiere que dejemos de pensar de forma egoísta. Y en este pasaje de Miqueas, él menciona 3 cosas muy específicas que espera de nosotros respecto a esto. Dios espera 3 cosas de nosotros, y son las que quiero hablar en el tiempo que me queda ahorita. Lo primero que espera Dios de nosotros es que seamos justos, que seamos personas justos. Dice literalmente el versículo que seamos justos los unos con los otros. Ahora, yo sé que la justicia es un tema muy abstracto, pero de manera general sabemos y entendemos que la justicia tiene que ver con retribuir o con restituir. En el caso de querer algo que alguien tiene, lo justo es que tú pagues por eso que esa persona tiene para poder obtenerlo. La injusticia es provocada por el egoísmo. Si existe injusticia en este mundo es por el egoísmo. No le echen la culpa a Dios. Hay gente que le echa la culpa a Dios. Si hay injusticia en este mundo es porque hay mucho egoísmo. Hay mucha gente solamente pensando en sí misma. Y como cristianos, nosotros tenemos que aprender a actuar con justicia. ¿Y cómo puedo yo actuar con justicia? ¿Cómo puedo ser justo con las personas que me rodean? ¿Cómo puedo ser justo conmigo mismo? ¿Cómo puedo ser justo con las situaciones en las que estoy viviendo? Primero, no culpes a los demás de tus errores. Una forma en la que muchos de nosotros somos injustos es que le echamos la culpa a otros por los errores que nosotros cometemos. Le echamos la culpa a otros por los pecados que nosotros cometemos. Es que me tentó mi novia. Es que mis amigos, es que mi papá, es que tal persona. No le eches la culpa a los demás de tus errores. Hazte responsable. ¿Sabes? Si tú le echas a alguien la culpa por un pecado que tú cometiste y dices que le pediste perdón a Dios, entonces realmente no te arrepentiste. Porque lo que está pasando es que a través de esa culpabilidad hacia los demás estás tratando de deslindarte de la responsabilidad que conlleva el haber cometido algún error, que conlleva el haber cometido algún pecado. Muchos culpan a los demás por sus problemas para no hacerse responsable de las consecuencias. Y no te atrevas nunca a desear que otros vivan las consecuencias que tú tienes que afrontar. Porque eso es lo que nos enseña la sociedad hoy en día. Que alguien más sufra las consecuencias de mis errores. No tiene por qué ser así. Tú tienes que afrontar tus consecuencias. Ser justo es aprender a ser responsable y a enfrentarlo.
Y probablemente dices, alguien me incitó y me motivó, pero la decisión a final de cuentas la tomaste tú. O probablemente dices, es que alguien me hizo daño y por eso actué de esa forma. Probablemente pudiera sonar un motivo razonable, pero aún así tú sigues siendo responsable de tus acciones. Sé justo y no le eches la culpa a los demás. Culpar a otros es una forma de ocultar el dolor que el pecado provoca. Y si tú quieres sanar ese dolor, lo mejor que puedes hacer es simplemente aceptar esa responsabilidad. ¿Qué otra forma tenemos para ser justos como cristianos? Aparte de no echarle la culpa a los demás de nuestros errores, restituir. Tenemos que aprender a restituir. Tenemos que aprender a restituir lo que nosotros quitamos. Es más, restituir sería la forma más ideal de hacer justicia. Si yo le robo algo a alguien, yo tengo que regresárselo. Si yo hago que alguien pierda algo, yo tengo que de alguna forma buscar que esa persona lo pueda volver a obtener. Y una de las cosas que el enemigo quiere que tú creas es que tu pecado solamente te afecta a ti. Y si bien es cierto que tu pecado te afecta principalmente a ti, pero también afecta a las personas que te rodean. También afecta a las personas que te aman. Por ejemplo, un pecado sexual te afecta a ti, sí, pero afecta también a la otra persona. Por ejemplo, la rebeldía te afecta a ti, sí, te afecta a ti, pero también afecta a tus papás. Le lastima el corazón a tus papás. Es más, me atrevo a decir que muchos de los pecados que cometemos, hay alguien que bien, lo voy a formular de esta manera. Me atrevo a decir que hay alguien que ha sufrido por los pecados que nosotros cometemos. Hay alguien que ha sido afectado por el pecado que tú has cometido o que yo he cometido. Y lo justo es que nosotros aprendamos a restituirlo. Pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Te has imaginado el dolor que tus decisiones causan en otros? ¿Te has imaginado el dolor que causan tus decisiones? El problema está en que solo buscamos solucionar lo nuestro. Ok, ya le pido perdón a Dios y ya, bye, todo bien, todo en orden. No, Señor. También tienes que aprender a pedirle perdón a las personas que le fallaste. Tienes que aprender a pedirle perdón a las personas que de alguna forma fueron afectadas por tus decisiones. Y si puedes restituirlo materialmente, hazlo. Te lo pongo de esta forma. Y vaya, no sé si sea algo que esté pasando, pero ha pasado, ¿no? Que vengas y digas, ¿sabes qué? No, lo voy a formular de esta forma. Esto sí es algo real. No les voy a decir quién, porque no, eso ya es chisme y el chisme no es de Dios. Pero en otra iglesia, y esto es literal en otra iglesia, había un joven que un pastor puso, que me dijo, oye, háblale a este joven para que lo jales ahí a la fe, porque es un joven que está pasando por drogas. Y está saliendo de las drogas y bueno, era un joven hijo de pastor y pues de alguna forma había como que esta relación y yo lo hice, ¿no? Hablé con él y vente para acá. Y él empezó a asistir a otra iglesia y dije, bueno, pues está bien, o sea, no, tampoco la idea es que se venga acá, la neta no es como que esa sea mi intención. Pero lo impresionante de la razón por la cual este joven iba a esta iglesia, porque uno le preguntó, oye, ¿por qué no te vienes para acá? Me dice, es que yo sé que si yo voy con ustedes no me van a permitir por lo pronto servir o participar. Y les digo algo, tenía razón. Es un joven que se estaba drogando. Llámame religioso, pero yo no voy a poner a servir a alguien que se está drogando. Llámame como quieras, exagerado, falto de gracia. Es más, dime diablo si quieres. Pero es una realidad. Y me dijo, y acá en la iglesia a la que voy, es más, hasta bien orgulloso el chavo, es más, hasta me he echado hacia una línea antes de ir a servir a la iglesia. Y yo, pues con razón están bien felices ahí en esa iglesia. No, te voy a decir algo, a mí esto me llamó mucho la atención porque este chavo lo que estaba haciendo
era solamente dar una fachada de lo que estaba pasando en su vida. Él estaba ocultando lo que realmente estaba pasando en su vida. Y si tú veías sus redes sociales, era sí, aquí estoy sirviendo, sí, mira cómo Dios me habla, me toca, lo que tú quieras. Pero lo que realmente este chavo estaba viviendo no era un cambio verdadero. Y este joven estaba siendo injusto, porque lo justo hubiera sido que él realmente se arrepintiera de sus pecados, que él le pidiera perdón a las personas a las que le falló, que él mismo tomara un tiempo para sanar su corazón. Por eso, chicos, y lo digo con mucho amor y con mucho cuidado, si alguien está sirviendo y comete un pecado en este lugar, lo más importante es tu corazón y es tu espíritu, no tu servicio, no tu trabajo y no tu don y no tu talento. Y si estás cometiendo un pecado en esta iglesia, vas a pasar por un proceso en el cual tú vas a ser transformado. Y la idea no es avergonzarte, la idea es que te conviertas en una mejor persona. La idea es que salgas mucho mejor de como eras antes. Y una forma de restituir es justamente enfrentar a ese castigo, como lo quieras llamar, a esa disciplina. Por eso se hace. No porque queramos sentirnos los dueños del mundo y queramos controlar la vida de la gente. No queremos eso. Lo que queremos es que tú realmente cumplas con la expectativa de Dios de ser justo. Lo justo es que si cometiste un error, lo restituyas. Y lo restituyas con la gente a la que tú fallaste con ese error. Lo voy a decir de esta forma también. O poniendo otro ejemplo. Si hay jóvenes aquí que le han roto el corazón a otra persona, lo justo es que le pidas perdón a esa persona. Si hay jóvenes aquí que han sido tranzas con otra persona, lo justo es que le pidas perdón a esa persona. Si no, déjame decirte que estás haciendo un daño más grande al intentar hacer ver a otros que tú eres muy cristiano, que todo está bien en tu vida, cuando hay algo que tienes que restituir. Aprende a restituir. No tiene nada malo en restituir, al contrario, eso activa en lo espiritual algo en tu vida que te lleva a poder realmente recibir muchas cosas que Dios tiene preparadas para ti. Así que una forma de ser justos es restituyendo lo que nosotros de alguna forma provocamos con nuestras decisiones. Y otra forma de ser justos es escuchando el consejo, escuchando las experiencias de otros. Sabes, hay gente que ha pasado por tanto dolor, que ha pasado por tanto sufrimiento, que su único deseo es que tú no cometas esos mismos errores. Y lo justo es que tú los escuches, no que los menosprecies, no que los minimices, no que empieces a decir cosas que llevan a menospreciar lo que esas personas están diciéndote. Aprende a escuchar el consejo. Si aquí nosotros te estamos aconsejando, no es porque nos sintamos mejores, es porque hay una experiencia, es porque hemos aprendido cosas que no nos gustaría que tú aprendas. Si yo de pronto te digo, oye, ten cuidado con esta relación, ten cuidado de la forma en la que estás llevando tu relación, no es porque me quiera meter, es porque sabemos cómo puede terminar esa relación. Y no porque seamos videntes y sepamos todo, simplemente porque así lo dice la experiencia. Y la verdad es que muchas veces cuando les decimos esto es porque de alguna forma deseamos que no suceda. Pero tristemente a veces nos cerramos tanto y somos injustos de esa forma, no escuchando el consejo de los demás. Lo segundo que dice Miqueas, lo primero que menciona Miqueas es que seamos justos los unos a los otros. Lo segundo que dice Miqueas es que seamos compasivos. Y Dios espera que nosotros seamos compasivos. Dice literalmente en el pasaje que seamos bondadosos con los más débiles. En otras versiones de la Biblia menciona la palabra compasión, que tengamos compasión por los demás. Y me encanta porque esto promueve definitivamente la comunidad ideal.
el que nosotros podamos actuar siempre a favor de los más débiles. Prácticamente lo que me hace fuerte a mí, te hace fuerte a ti también, y lo que te hace fuerte a ti, a mí me tiene que hacer fuerte. Esa es la comunidad ideal, por así decirlo. Y por compasión, debemos poner siempre nuestra fortaleza y nuestra experiencia a la disposición de los demás. La compasión es disponer tus virtudes para fortalecer las debilidades de los demás. Es disponer lo que te hace fuerte, lo que te hace de alguna forma la persona que eres, para que otras personas también puedan crecer. Y si tú ya eres un cristiano maduro, por ejemplo, tú puedes ser compasivo ayudando a madurar a los demás. Si tú eres un cristiano que ya llevas tiempo siendo cristiano y ya has crecido y aprendido algunas cosas, una forma de hacerlo es ayudándolos. Y si tú ya pasaste por alguna experiencia difícil, traumática, que puedas ayudar a prevenir a que otros vivan de esa experiencia, pues ayúdales. Es una forma de ser compasivo. Si alguien tiene una necesidad y tú puedes ayudar a suplirla, entonces hazlo. Esa es una forma de ser compasivo. Dios quiere que nosotros seamos compasivos. La compasión también es poner las necesidades de los demás sobre nuestros placeres, sobre lo que nosotros nos causa placer. Y esto también a veces nos lleva a tener que dejar de hacer cosas que probablemente pudieran no ser malas para nosotros, pero que sí pueden afectar a los demás. Y esa es una forma de ser compasivo. ¿Y a qué me refiero con esto? La Biblia lo dice. Por ejemplo, si tu ojo es causa de caer, quítatelo. Si tu pierna es causa de caer, córtatela. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado en la forma en la que actuamos, porque llega un punto en el que nuestras decisiones, aunque para nosotros no son malas, pero para otras personas sí pueden ser un peligro. Y hay muchas lagunas en la Biblia en cuanto a ciertas actitudes que nosotros debemos de cuidar, hasta ciertas acciones que debemos de cuidar, que de pronto pudieran llevarnos a justamente a esto. Y las hemos mencionado. O sea, dices, oye, ¿qué tiene de malo? Por ejemplo, alguien me pueda decir, ¿qué tiene de malo que, no sé, le vaya a la América? No, no, ahí sí está muy mal, ¿verdad? Saluda a Moy, discúlpeme Moy, pero no, por ejemplo, tú puedes decir, oye, ¿qué tiene de malo que yo vaya, un ejemplo, que yo vaya a un bar? No voy a tomar, pero voy a ir a un bar. ¿Qué tiene de malo? Es más, hasta voy a compartir. Está bueno. ¿Qué tiene de malo? Pues probablemente tú no vas a hacer nada malo, pero si alguien te ve ahí, tú puedes ser la causa de que otra persona cometa un pecado o cometa un error. A lo mejor algún chico va a decir, oye, ¿qué tiene de malo de que yo tenga muchas amigas? De que yo le escriba a muchas amigas. Probablemente no tiene nada de malo, pero a alguna de ellas le vas a romper el corazón. Y ahí, pues perdóname, pero sí tienes que aprender a controlarte. ¿Qué tiene de malo que haga esto con mi novia? Por ejemplo, ¿qué tiene de malo que yo esté solo con mi novia en mi casa? Pues la cosa ahí es el peligro que corres a cometer un pecado. Y hay decisiones que tienes que tomar, que dices, probablemente no tenga nada de malo, porque no voy a hacer nada malo, pero tienes que tomarlas para no provocar que otras personas cometan ese mismo pecado. Hay que tener mucho cuidado. O sea, yo puedo decir, ¿qué tiene de malo que yo me suba a predicar sin camisa? Pero yo no quiero ser tentación para nadie. Así los amo, chicos. Digo, de alguna forma nosotros tenemos que aprender a ceder en esa parte. Hay cosas que tienes que dejar hacer simplemente porque no le beneficia a nadie que lo hagas y puede perjudicar que alguien más lo haga. Por ejemplo, híjole, voy a decir algo bien. Yo no sé por qué muchos cristianos subimos esta foto sugerente, que siempre es o una copa o un vaso con una bebida como de ciertos colores que aparentemente tiene alcohol, y que todavía tenemos que aclarar, no tiene alcohol, jijiji.
Yo se los digo en buen plan, ¿no? ¿Tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo. Tiene nada de malo. Si tú quieres subirlas, súbelas en tus redes sociales, es tu problema, es tu pecado. Digo, es lo que. No, no, no es pecado. Pero tú no sabes lo que esa historia puede impactar en la vida de otras personas. Porque aunque tú digas, es que no es alcohol, no pasa nada. Hay personas que eso los puede llevar a cometer un error. Es más, también las fotos sugerentes que a veces subimos de nosotros mismos. Hay poses en fotos que nosotros subimos que son sugerentes. ¿Tiene algo de malo? No es pecado, pero tú no sabes lo que esas personas están haciendo con esas fotos. Entonces, que se controlen ellos. Sí, estoy de acuerdo que se controlen ellos. Pero como cristianos tenemos que ser compasivos. Y aunque no tenga nada de malo, tenemos que aprender a no hacer cosas que puedan hacer que otros caigan en pecado o que les provoque algo que honestamente sabemos que les puede provocar. Se los digo con mucho respeto, con mucho amor. No porque tenga algo en contra de alguien o lo que sea, no, se los digo porque de verdad tenemos que aprender a ser compasivos de esa forma. Les platico un ejemplo que le pasó a mi papá. Además dijeron el pastor, luego lo hace el chismosos ustedes, ¿verdad? Mi papá una vez subió, bueno, ni siquiera la subió él. No, sí la subió él. Una foto, creo que cuando quedaron campeones los Tigres contra Chivas, subió una foto donde estaba con mi tío, levantando una carne. No, era un pedazo de cabrito. Y mi papá dijo, sí, hoy comemos chiva. Creo que no fue mi papá, fue mi tío, el que puso eso, no me acuerdo, pero alguien de los dos puso. Y mi papá pues ahí también, sí, no sé qué. El punto es que alguien le comentó y le dijo, pastor, con la comida no se juega. No, y yo, vieja exagerada. Pero, a ver, Dios nos llamó a ser compasivos. ¿Qué fue lo que hizo mi papá? Borró la foto. Dijo, ¿para qué me meto en problemas? O sea, sí está chistosa la foto, sí está como que curiosa de lo que tú quieras, y te humaniza lo que tú quieras, sí. Pero si una persona le provoca algo negativo esa foto, mejor la voy a quitar. Es la verdad, chicos. Hay que aprender a actuar de esa forma. Muchas cosas que tienes que dejar de hacer, no porque sean malas, sino porque por compasión le pueden ayudar a otros. La compasión es el resultado de sacrificar el egoísmo. Una vez que haces a un lado el egoísmo, no quieres que nadie sufra, que nadie viva lo que has vivido, simplemente quieres lo mejor para los demás. Y ojo con esto, chicos, la compasión es la forma en la que otros conocen a Cristo a través de nuestras vidas. Mucha gente va a conocer a Cristo a través de tu vida solamente por tu compasión. Por tu compasión. Yo quiero balancear un poco esto, porque yo estoy de acuerdo que no debemos tampoco vivir presionados por la opinión de los demás. No quiero llevarlos a eso. No es que vivamos presionados por la opinión de los demás, simplemente es darnos cuenta de lo que nuestras reacciones provocan. Y si hay algo en nosotros que está provocando algo negativo en los demás, tenemos que cortarlo en nuestra vida, simplemente por compasión. Si hay algo que tú estás haciendo que sabes que puede ser dañino para alguien, mejor quítalo. No lo necesitas. Hay muchas cosas que no las necesitas. Necesarios solamente son cosas que tienen que ver con comer, con salud, con seguridad, pero hay cosas que no necesitas hacer y que dejándolas de hacer ganas mucho más que haciéndolas. Por ejemplo, aprender a responder a las personas que están a nuestro alrededor. Aprender hay cosas que tenemos que empezar a dejar de hacer por compasión, porque Él nos lo pide. Y sabes, esa actitud que tú hagas puede provocar que alguien se acerque a Cristo.
Sabes, que alguien diga, oye, ¿por qué esa persona es diferente? Que tenga esta curiosidad, oye, ¿por qué esta persona actúa de esta forma? Simplemente es porque hay una compasión. Y honestamente hay cosas que nosotros nos hemos privado de hacer simplemente por compasión. Y no vengo a desahogarme, no vengo como a tratar de recriminarlo, simplemente es porque así ha sido nuestra vida y nos ha servido bastante. De chiquitos a nosotros, mis papás no nos querían llevar al cine por compasión a las personas que pensaban que ir al cine estaba mal. Ahorita nos vale queso, la verdad. Pero en ese momento así era. Y te digo algo, ¿era necesario ir al cine? No. Y ahorita menos. Oye, ¿es necesario vestirte de esta forma? O sea, siempre plantéate esto. ¿Es necesario que me vista yo de esta forma? ¿Es necesario que me vista medio provocativo? No voy a decir provocativa porque los hombres también se visten provocativos, no se hagan. ¿Es necesario que lo haga? No es necesario. Ten cuidado. Oye, ¿es malo que me ponga yo una playera de una banda metálica y cosas así? ¿Es malo que me ponga ese tipo de playeras? Pues no te vas a ir al infierno por eso, pero ¿sabes? Eso puede provocar que alguien se aleje de Dios. ¿Es malo que suba reels con música que no es cristiana? No es malo. No te vas a ir al infierno por eso. Pero puedes provocar que alguien cometa un error por usar una canción que sugiere cosas que no son correctas. Y hay cristianos poniendo canciones de Bad Bunny. Es más, ahí hay pastores que seguimos, que sugieren que escuchemos este tipo de música, porque no tiene nada de malo. Si bien es cierto, no te vas a ir al infierno, pero sí puedes provocar que alguien cometa un error, que alguien haga algo con su vida solamente por sugerir algo que no está bien. Seamos compasivos, chicos. No tienes que presionarte, solamente sé compasivo. Si tú detectas una actitud en tu vida que está provocando que alguien más cometa un error, simplemente quítala. Y número 3, ya con esto termino. Si puede pasar el del piano para esto sea menos incómodo. Miqueas nos dice primero que seamos justos los unos a los otros, después nos dice que seamos compasivos, que seamos bondadosos, y por último nos dice que Dios sea nuestro único Dios. Me llama la atención que lo menciona de esta forma porque lo que nos está diciendo Miqueas prácticamente, o lo que yo entiendo de esto, es que el egoísmo es el origen de la idolatría. La idolatría nace del egoísmo. ¿Qué es idolatría? La idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios en tu vida. Todas esas cosas y todas esas personas que toman el lugar de Dios en tu vida se convierten en tus ídolos. Yo sé que a veces en nuestro léxico jugamos mucho con eres mi ídolo, cosas así, pero hay veces que sí se hace realidad. Hay gente que tiene como ídolos a otras personas. Hay gente que tiene como ídolos algunos logros. No sé, a lo mejor lograste algo súper chido. No sé, que no dejaste ninguna segunda hasta este semestre. Hay gente que logra cosas muy chidas, gente que logra cosas extraordinarias y convierte esas cosas extraordinarias en sus ídolos. Hay gente que se tiene como ídolo a sí mismo, que se cree demasiado. Ojo con esto, hay gente que tiene como su ídolo su llamado. Hay gente que pone su llamado encima del mismo Dios. Hay gente que tiene como ídolo el servicio. Gente que nada más viene a servir aquí y no viene a recibir. Si conoces a alguien, dile, ya te cacharon. Hay gente que de verdad idolatra su servicio.
Hay gente que tiene como ídolo el conocimiento. Hay personas que se han dedicado tanto a tener tanto conocimiento de la palabra de Dios que se han olvidado de conocer a Dios. Hay que tener cuidado porque todo esto que toma el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Y la idolatría evidentemente nos aleja de Dios. Siempre estamos expuestos a quitarle el lugar que Dios le corresponde. Siempre va a haber algo a lo que le vamos a dar mucha importancia. En todas las etapas de nuestra vida hay algo que le vamos a dar importancia. En algún momento puede ser los estudios, en algún momento puede ser alguna relación, algún logro, como decía ahorita. Siempre va a haber algo que le puede quitar el lugar a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar qué tan importantes son esas cosas que nos lleven a convertirlos en un ídolo. Y hay algo mucho peor, que es que hay personas que quieren moldear a Dios a sus ideas y sus formas de pensar. Yo he escuchado pastores que dicen cosas como: pues yo digo que Jesús se hubiera tatuado aquí. Discúlpame la expresión, pero es una reverenda tontería. Iba a decir otra palabra, pero me mantuve, porque soy compasivo con ustedes, no quiero que caigan en pecado. Es una tontería. Hay gente que de verdad idealiza a su forma de pensar la forma de actuar de Jesús. Es que Jesús no hubiera hecho esto. Es más, aquí hay gente en la iglesia que dice: Jesús no hubiera cobrado por los eventos. Pues no, pero Jesús podía decirle a Dios: aquí están cinco panes y 2 peces, multiplícalos, y salía, ¿verdad? Nosotros podemos hacerlo, sí. La realidad es que también hay cosas que nosotros tenemos que pagar. Realmente el costo de Bit es simplemente lo que cuesta hacer el evento. Pero hay gente que idealiza la forma de actuar de Jesús. Hay gente que piensa que Dios se amolda a su forma de pensar. Y nosotros no debemos en ningún momento moldear a Dios a nuestra forma de pensar. Moldear a Dios a nuestras ideas, a lo que nosotros pensamos que es lo que debemos de hacer. Eso también es idolatría, porque estás poniendo por encima tu forma de pensar que lo que Dios ya estableció en su palabra. Hay gente tan idólatra que ama más la idealización que hicieron de Dios que al mismo Dios. O sea, aman más la idea de Dios que ellos tienen en su cabeza que al mismo Dios. Y chicos, nosotros tenemos que vencer la idolatría. ¿Y cómo lo debemos de vencer? Humillándonos, reconociendo que nosotros no somos nada sin Él, que Él es el que nos va a dar todo lo que necesitamos, y haciendo caso siempre a lo que nos pide, obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que Él nos ha pedido a nosotros. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que espera Dios de mí? Sí, Dios espera que cumplas un propósito. Dios espera que cumplas con la santidad. Dios espera todo eso de ti, pero también espera que seas un ser humano justo, que tengas un corazón compasivo y que tengas un espíritu humilde que depende completamente de Él. Dios espera eso de ti. Dios espera que tú, de alguna forma, venzas al egoísmo de esta manera, entendiendo que lo mejor que puedes hacer es ser justos los unos con los otros, ser bondadosos con los demás, y que tu corazón se mantenga humilde, dependiendo completamente de Dios. Yo quiero invitarlos a que cierren sus ojos ahí donde están. Y mira, dije muchas cosas, pero yo sé que algo de lo que dije, Dios habló a tu corazón. Mi
quiero invitarte a que te enfoques en eso. Si Dios te habló al principio, a lo mejor te habló en los puntos, no sé, pero enfócate en lo que Dios te habló. Y yo lo que quiero el día de hoy es que tú puedas salir de aquí con un entendimiento diferente, con una forma de pensar distinta, que no solamente veas a Dios como alguien que tiene una expectativa. No es que Dios tenga una expectativa, no es que Dios exija algo de ti. Es que justamente en la parte de esperar es donde hace auténtico nuestra forma de actuar, porque tiene que nacer de nosotros. No tiene que ser algo impuesto, no tiene que ser porque yo te lo dije o porque alguien más te lo dice. Tiene que ser porque nace de tu corazón. Y a lo mejor en algún punto no has sido justo y necesitas empezar a ser justo. A lo mejor no has sido compasivo, necesitas empezar a ser compasivo. A lo mejor no has sido has creado ídolos en tu vida, has creado cosas que le han quitado el lugar a Dios, y ahí es donde ha estado el problema. Yo creo que de alguna forma podamos nosotros decirle a Dios que intentaremos ser personas justas. Y si quieres repetir lo que digo o simplemente hacer la oración ahí en tu lugar, pero dile: Dios, yo quiero ser más justo con las personas que me rodean. No quiero culpar a los demás de mis errores, Señor. Yo quiero restituir, Señor, lo que a lo mejor le he quitado a alguien. Señor, a lo mejor he sido injusto y no he escuchado el consejo de mis papás, de mis pastores, de amigos que me quieren y que han pasado por cosas y por amor me han dicho consejos y no los he escuchado, y he sido muy injusto, Señor. Ayúdame a ser más justo, Señor, con los demás. Ayúdame a ser más justo con esas personas. Señor, a lo mejor no he sido compasivo y me he enfocado mucho en mí, en mis gustos, en mis placeres, en lo que yo quiero, en mis sueños, que se me ha olvidado, Señor, también pensar en los demás. Se me ha olvidado que la base del evangelio está en justamente pensar en los demás, en amar a los demás. Señor, ayúdame a ser compasivo. Señor, ayúdame a poder rendir, Señor, deseos o cosas que a lo mejor, lejos de llevarme a cumplir tu propósito, lo que han hecho es que otros se alejen de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a poder alejarme de eso. Y, Señor, yo te pido que me ayudes a que no haya ningún ídolo en mi vida, que no haya nada ni nadie que tome tu lugar. Señor, que solamente tú, Señor, seas el Rey de mi vida, seas el Dios de mi vida. Señor, que tú seas lo más importante para mí y nada más, Señor. Ayúdame, Señor, de todo corazón a vencer, Señor, la idolatría. Señor, y si yo he puesto algo en tu lugar, ayúdame a verlo. A lo mejor no lo he visto, a lo mejor no me he dado cuenta. Señor, ayúdame a verlo, Señor. Y ayúdame a cambiarlo, Señor. Ayúdame, Señor, a realmente cambiarlo, Señor. Yo quiero agradarte a ti, Señor. Y yo quiero de verdad hacer lo que a ti te agrada. Yo quiero hacer lo que tú quieres para mi vida, Señor. Señor, te amo con todo mi corazón, Señor. Gracias porque tú has sido bueno conmigo y porque yo sé, Señor, que tú vas a cumplir tu voluntad.